Bueno, después de un día hermoso, estamos hace una hora buscando la billetera de Santi, no sabemos dónde está. No sabemos si la perdió ayer en el centro de esquí, si se nos cayó hoy, si nos abrieron la camioneta. Así que bueno, ya les contaremos un poco más de novedades. Estamos volviendo a todos los lugares donde hemos estado para ver si está por acá. Llamamos al centro de esquí, nos dijeron que no. Volvimos a un lugar donde estuvimos cargando agua ayer para ver si se había caído ahí. Miraron las cámaras de seguridad y no. Y bueno, y después de un montón de buscar, nos dimos cuenta que ayer hicimos un gasto, así que efectivamente se ha perdido el día de hoy y no el día de ayer. El tema es, bueno, seguimos sin encontrarla, hemos dado vuelta al motorhome y no está. Anoche habíamos dormido justo acá, donde estamos, que es un punto que nos recomendaron los chicos que estaban ahí Overlander, y volvimos para acá para ver si se había caído al lado o algo, pero no, nada. A ver si filmando para el video de YouTube me trae suerte y la llevo a encontrar por acá. O sea, lo que no sabemos es si se nos cayó y alguien la encontró y se la llevó. No sabemos. No, yo ni quiero. De acá el dueño del objeto perdido no dice nada. Mi cara lo dice todo. No. O sea, no me quiero excusar de que me la robaron porque la puedo haber perdido. Pero no encuentro momento que se me pueda haber caído, de sacado algo, de haberla dejado arriba. Entre todos los lugares que anduvimos visitando hoy, uno de ellos fue el estacionamiento, que en realidad es una calle donde habíamos dejado la camioneta, pero había un guardia. Entonces le preguntamos si había cámaras de seguridad, nos dijo que no. Pero le dijo a Santi de una aplicación que se llama SoSafe, donde la gente va reportando situaciones de robos, accidentes, incendios. Así que también Santi ahí ya reportó lo de la billetera, a ver si ahí aparece algo. Y encima nos acabamos de enterar en la aplicación, porque aparecía un montón de fueguito, que se está prendiendo fuego el cerro donde estuvimos hoy. El Cerro San Cristóbal. No sabemos si es mucho o poco, pero hay como muchísimos reportes y fotos del incendio. Y la billetera sigue sin aparecer. Ustedes sabían mira, ya me está cambiando el humor. No, a mí no. ¿Sabían la historia de que este señor que está acá perdió la llave de la camioneta al cuarto día de viaje en una plaza? Sí, señoras y señores. De ese día no perdí más nada hasta hoy. En fin, imagínense. Perder la camioneta. Viajamos en una camioneta, perder la llave de la camioneta. Buen día, gente. Hoy amanecimos con novedades. Efectivamente se trató de un robo, porque acabamos de descubrir que hay consumos en la tarjeta que hasta el momento no lo queríamos denunciar como perdidas o robadas, porque teníamos la esperanza de que estuviera acá, entonces íbamos a volver a buscar en el motorhome. Pero bueno, nada, efectivamente ya han hecho consumos con nuestra tarjeta, así que ahora vamos a proceder con toda la cuestión burocrática de llamar y hacer las denuncias desde el exterior, que es bastante complejo, así que bueno, nos espera una mañana de trámites. Entre todo el estrés de dar la baja de todas las tarjetas y demás, es saber a dónde comunicarte, que no tenés señal, lo que no tenés señal es un problema nuestro, que no tenés crédito para llamar al exterior, o que no tenemos crédito para llamar a la Argentina, o que llamás un número y se te corta, llamás a otro número y te dicen que está ocupado. Hay llamadas que las hemos intentado hacer 20 veces, nos conectamos por la página, no funciona. Entonces, sumado al estrés que uno vive en el momento de no tener tus pertenencias, se suma todo esto.
Bueno, después de haber tardado unas 3 horas aproximadamente en hacer todas las denuncias y demás. Porque no hay un número gratuito para llamar para denunciar las tarjetas. Muy, muy tedioso. Se nos corta además. Así que bueno, lo que vimos es que, digamos, Santi tenía un consumo que en un lugar que decía venta de bolsas, pusimos en Google, porque a todo esto seguimos sin saber qué fue lo que pasó, digamos, o sea, no recordamos ningún momento donde hayamos tenido un choque con alguna persona que le hayan podido sacar a Santi la billetera del bolsillo, pero tampoco tenemos recuerdo de situación que se le haya caído, o sea... No, ni siquiera de haber estado amontonado con gente. La cosa es que estamos yendo caminando a este lugar que está acá muy cerquita, como para ver si hay algún tipo de información y si podemos investigar si ahí se efectuó la compra. Bueno, llegamos al punto que habíamos encontrado en Google, es esto que está acá atrás, así que bueno, la verdad es que es bastante común, ¿no? O sea, decía venta de bolsas, vaya a saber dónde puede haber sido efectuado el gasto. Siempre tratando de ver el vaso medio lleno. Lo bueno es que fue solo una billetera, yo tengo mi billetera, tenemos más tarjetas, tenemos efectivo, tenemos pasaporte también Santi, entonces no es que se ha quedado sin documentación. Y por otro lado, posterior a que a mí me robaron en Perú una vez absolutamente todo, documentos, pasaporte, plata, teléfono, todo, aprendí a tener por lo menos una fotocopia de la documentación con la que uno viaja, porque cuando uno va a hacer trámites, que de hecho ahora el siguiente paso sería que vayamos a hacer la denuncia a la comisaría, te piden una fotocopia de tu documento muchas veces, así que nada, para que lo tengan, para que lo sepan, anoten este dato. Ya estamos en nuestra casa móvil de nuevo, queremos ir a hacer la denuncia. Sí, tengo un dolor de cabeza. Anoche dormí, me la pasé soñando y soñaba que encontrara la billetera y en el mismo sueño iba a buscarla y me daba cuenta que lo había soñado, o sea, era como un sueño dentro del sueño, nada. Yo dormí re poco, me levantaba cada 1 hora y chequeaba el home banking a ver si había tenido consumo. Así, bueno, de hecho el consumo fue ayer, pero recién apareció reflejado hoy. Pero donde estamos no podemos salir. Estamos hace un buen rato esperando que salga el camión de ahí y seguimos armándonos de paciencia en este día tan especial. También compartimos una historia en Instagram para ver cualquier persona que llegase a encontrar. O sea, nuestra esperanza es de que quien robó la billetera hizo uso de las tarjetas que ya están bloqueadas. Ya se gastó la plata. Sí, porque el efectivo, había mucho efectivo, pero que haya tirado la billetera y podamos recuperar el resto de la documentación. Así que nos pasaron una radio y nos dijeron que es de gran difusión acá. Le vamos a mandar un mensaje. Después de 1 hora casi y cuarto para hacer la denuncia, primero preguntaron, o sea, se podía hacer una constancia, simplemente, digamos, como de pérdida de documentos, o una denuncia. Y como aclaramos que habían usado la tarjeta, exactamente, había habido como consumos, un acto delictivo, entonces sí o sí era denuncia, y fue eterna. Estoy así para irme a dormir, te agota. Yo le conté a Santi cuando me habían robado en Perú, tuve que contar la historia. No sé cuánto, debo haber tardado creo que literal 3 horas en hacer la denuncia. Y aparte acá fue algo recontra simple, o sea, sí. Salimos caminando, me toco el bolsillo, no tengo la billetera. Y tuviste que dar el detalle de todo. De todo. Y lo peor es que me terminan un papelito así escrito a mano, que es la constancia. Sí, y el papel decía que espera citación, o sea, te van a citar a declarar. No, me dijo que no, que ya estaba, que con eso, que le saque foto a los papeles y que ya estaba. Bueno, vamos a seguir, no sé dónde, creo que a comer por lo pronto. Reportándose desde la Jacuneta, la verdad que venimos teniendo unos días eternos entre denuncias, no se termina más. Estamos muy cansados, pero hay que ponerle onda y no hay que, siempre buscamos no quedarnos así en
en la negatividad. Nos hemos reencontrado con nuestros amigos los Chess Team. Vamos a hacer una comida para agasajarlos. Y les vamos a agradecer, para agradecerles el préstamo de los equipos que nos hicieron para cuando fuimos a hacer snowboard, que si no vieron ese video, vayan a verlo, que es el video, no sé si el anterior o el anterior. Así que bueno, vamos a hacer unas hamburguesas. Ya tenemos cebolla y pimiento dorándose. Ahora lo que vamos a hacer es hidratar esta soja texturizada y le vamos a agregar un caldito de carne que le da más sabor, y después le vamos a agregar un poquito de pan rallado de Alimentos Santa Cruz para que ligue bien con un huevo, y lo vamos a cocinar ahí en la plancheta. Bueno, ya tenemos lista la cebolla salteada, así queda la soja texturizada una vez que está hidratada y seca. Huevo batido y le vamos a agregar 2 cucharadas de pan rallado. ¿Qué pasó? Es una exageración. Voy a sacar un poco. No lo puedo ni revolver. La pinta que tienen estas hamburguesas. Acá están los chicos, así que aprovechamos a agradecerles públicamente. Esto es un agasajo por el préstamo de las tablas, así que Estuvieron bastante bien. Bastante bien. Muchas gracias. y para la ocasión vamos a probar Unos vinitos que nos regaló Marcelo el otro día en el cajón del Maipo. así que vamos a disfrutar la cena. Mucha pinta todo. Buen día, jacuneros. El frío que hace Voy a hoy buscar. en Santiago. A ver cuántos grados hacen, pero no siento los dedos de la mano. Helado. Bueno, seguimos con los trámites por el robo. Estamos por entrar a la embajada argentina que está acá enfrente. A ver. Pausa. 6 grados de sensación térmica. Helado está. A ver si nos dan una mano con el documento. Si. Nada, vamos a ver que está acá en el centro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y después les contamos. Bueno, me toca agachar porque no se llega a ver la altura. Estamos llegando a nuestra próxima parada, la Gran Torre Santiago, que recién estaba buscando información y me enteré que si bien todo el mundo le llama Sky Costanera Center, está mal, porque el nombre correcto es Gran Torre Santiago, que está ubicada en el Mall Costanera Center. Vamos con los primeros datos ñoños. Tiene 300 metros de altura y tiene 62 pisos. Si mal no recuerdo, fue construida por un argentino, fue diseñada por un argentino. ¿Acerté? Te lo conté recién. Y es considerada la más alta de Latinoamérica. Y no nos podíamos quedar sin subir, así que vamos a ver la vista desde allá arriba. Yo no sé si fue a propósito o no, pero otra vez me trajiste al shopping. Ay, no sé quedar mal. O sea, para llegar al coso, para llegar al edificio hay que pasar por el shopping, creo. Está buenísimo, miren. Mira la cantidad de pisos que hay. Hasta 5 pisos veo de shopping. Normal sentir un cambio de presión en los oídos. Estamos subiendo muy rápido a una velocidad de 7 metros por segundo. Ahora vamos a llegar al nivel 61. Pueden subir al 62 también, que es el último nivel de la torre. Para subir lo pueden hacer por escaleras mecánicas. La encuentran saliendo a mano izquierda y a la derecha hay una cafetería bar también. En ambos niveles hay alcohol gel y recuerden el uso de mascarilla. ¡Wow! ¡Qué locura la vista de acá arriba!
yo quería contar algo y bueno, fue justo lo que venía contando el chico. O sea, no solo que es hoy en día la torre más alta en Sudamérica, dice que al momento de su inauguración era la más alta de Latinoamérica, pero ahora ya hay una más alta en México, sino además con la velocidad con la que sube, nada, fue una locura, hizo así, o sea, entramos y ya llegamos acá arriba, una locura. Y acá llegamos al último piso que está abierto, se siente el frío. Estoy chocho con la vista que hay acá arriba. Es impresionante. Lo que estaba contando Santi al comienzo es que la torre, el arquitecto de la torre fue César Pelli, un argentino, que fue el mismo que también diseñó las torres Petronas en Kuala Lumpur. Lo que tiene esto es que uno desde acá arriba puede tomar magnitud de lo impresionante que es la ciudad de Santiago. Tiene una vista panorámica fabulosa. El recorrido por la ciudad de Santiago lo hicimos con el bus Hop On Hop Off de la empresa Touristic. Te contamos los precios. Si querés un ticket por un día, tiene un costo de 29.000 pesos chilenos, o si no, tenés un ticket por 2 días que incluye la entrada al teleférico por 32.000 pesos chilenos por persona. Después de un largo día, ya estamos en casita, vamos a tomar unos mates y les queremos actualizar. O sea, hasta nosotros mismos necesitamos una reorganización en nuestra cabeza de todas las cosas que han pasado estos días. En la billetera tenía documento, carnet de conducir, que hoy, haciéndome a culpa, el carnet de conducir podría estar en la camioneta y no en la billetera, pero bueno. Todos los días se aprende algo. La plata y las tarjetas de crédito. La plata, perdida. Las tarjetas de crédito ya están denunciadas, ya están anuladas. No recuerdo si lo habíamos contado al principio del video o no, pero tuvimos consumos en la tarjeta. Por suerte había sido un monto muy bajo, creo que eran 1.700 pesos argentinos más impuestos. De todas maneras, eso se denuncia y se te devuelve la plata, así que no es problema el gasto. Sí, por ahí se demora bastante, no sé cuánto se va a demorar en que esa plata te la reintegren. Pero bueno, eso está todo solucionado. Visa nos manda, al estar acá en el exterior, una tarjeta de emergencia. La verdad que desconocemos si es todos los bancos, todos los planes, no sé cómo será, pero bueno, en nuestro caso aplicaba. Así que en un par de días va a estar llegando. También nos ofrecieron, nada, esto se lo contamos para que lo tengan en cuenta y revisen sus planes con el banco, pero también nos ofrecieron si necesitábamos acudir a un fondo de emergencia. Sí, a dinero en efectivo. Nosotros dijimos que no sabemos si tiene costo para quienes aplican, nada, pero solo para que lo revisen. Estamos hablando de tarjetas Visa. Así que, bueno, eso está todo resuelto. En cuanto al documento, hoy fuimos al consulado argentino acá en Santiago de Chile. Y acá ellos lo único que hacen es emitir documentos para ciudadanos argentinos que tengan ciudadanía acá en Chile. No pueden emitir un documento argentino, como en mi caso, con domicilio en Argentina. Porque somos turistas, pero digamos, claro, si nos mudáramos a vivir acá a Santiago, sí, ahí sí podría ser. Lo que ellos me explicaban hoy, que lo que te hacen es te dan un pasaporte provisorio en caso de que vos no tengas documentación. En mi caso, como yo tengo el pasaporte y no me lo robaron, lo tengo acá, no aplica. Así que bueno, a partir de ahora, en lugar de moverme con el documento nacional de identidad, me voy a mover con el pasaporte argentino. Acá, para quien, si alguna vez le pasa de perder documentación en el exterior, lo digo con conocimiento de causa y experiencia, tenés que llevar denuncia de robo o de pérdida, una fotocopia de tu DNI o pasaporte y tenés que pagar $30. Eso es, todos esos son los requisitos para hacer un pasaporte provisorio, que es lo que te va a permitir regresar a la Argentina y después ahí obviamente uno tiene que volver a hacerse su documentación original, digamos. Es solo, como bien dice el nombre, es provisorio, es de tránsito. Y el único que quedó sin resolver y que por el momento no tiene solución es el carnet de conducir.
Únicamente, la única forma de reimprimir el carnet de conducir es volviendo a tu ciudad de origen y hacer los trámites de nuevo como si fuera renovación del carnet de conducir. Lo que sí, hoy nos enteramos que cuando fuimos, nosotros ya habíamos hecho previamente la denuncia en Carabineros de la pérdida de toda la documentación, es que teniendo una copia del carnet de conducir y con esta denuncia de Carabineros, si te paran Carabineros acá en Chile, estás cubierto. O sea, tiene lógica porque si uno estuviera solo, que viene acá y te roban los documentos, te podés volver a tu casa manejando. Así que bueno, eso va a quedar pendiente. En algún momento voy a tener que volver a Argentina para hacer el documento de identidad, porque tampoco puedo andar siempre con el pasaporte y el carnet de conducir. Así que bueno, después de muchos días de tantas cuestiones burocráticas, ahora solamente nos queda esperar a que llegue la tarjeta acá a Santiago y seguimos viaje. Nada, cosas que pasan, por suerte, todas cosas que se pueden arreglar, así que queda mucho de Santiago por recorrer, así que espero que nos sigan acompañando. Y por otro lado, no queremos dejar de aclarar que si bien es la primera vez que nos pasa una situación así, que nos roban acá viajando en estos casi 3 años, y ojalá que sea la última, así que voy a tocar madera. No nos quedamos con una mala sensación de la ciudad ni nada, sabemos que estas cosas pasan en todos lados, solamente uno tiene que tomar más recaudos y bueno, nada, sabemos que las ciudades grandes son difíciles, así que nos vamos a descansar y mañana seguiremos recorriendo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un amante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos